Hola amigos, estamos nuevamente en Ayacucho desde el estudio del CDA, Club Departamental Ayacucho, agradeciendo a toda la directiva y en especial a su presidente, nuestro general Cárdenas, por la oportunidad de tener a grandes artistas jóvenes, ya con trayectoria y también nuevos talentos. En este caso tenemos desde Sucre, Ayacucho, a Fresia Jauregui. Buenos días, River. Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí, compartiendo lo que sé un poquito y por supuesto agradecer siempre a todas las personas que me apoyan y sobre todo a ti por difundir nuestra música ayacuchana y por apoyar nuevos talentos como yo. Claro que sí. Fresia, cuéntanos un poquito cómo es Sucre, cómo ha sido tu experiencia de poder nacer en este sitio maravilloso de Ayacucho. ¿Qué podrías contarnos de tu tierra? Bueno, Sucre es un lugar, la verdad, muy bonito. Yo soy exactamente de Zoras. Zoras es un distrito muy, muy bonito, acogedor. Mis padres son de allá y bueno, yo he vivido mis casi 10 años allá y el resto de los años acá en Lima. ¿Y la música, cómo partió en tu caso? ¿La familia también canta? ¿Alguno de ellos? Sí, mi papá y mi mamá. Mi papá fue músico, ya no está conmigo, pero también mi mamá cantaba. Desde muy niña mi papá siempre me incentivó para poder cantar porque él tocaba guitarra también. Que yo recuerde, canto desde los 5 años más o menos. Uh-huh. Y bueno, a medida que iba pasando los años, he participado en concursos como el Festival de la Canción Ayacuchana, buscando nuevos valores de Ayacucho. Uh-huh. Y bueno, es así como empecé a cantar. Y ahora, representando a Sucre en este festival tan importante, ¿no? Que sí, se da año a año descubriendo talentos de diferentes partes de Ayacucho. ¿Cómo fue tu experiencia al plantarte en un escenario, frente a jurados, frente a otros cantantes, otras cantantes? ¿Cómo te has sentido? La verdad es muy bonito, es una experiencia muy bonita. Cada año, los 3 años, 4 años que he participado, como ha sido en Tambo la Mar, en Huamanga, en Vilcashuamán, y bueno, la última vez que participé en Zoras, que fue la regional, donde gané Huayno. Fue muy bonito, una experiencia muy bonita que seguramente muchas de las chicas que también ganan comparten lo mismo que yo. Claro que sí. ¿Qué te parece si hacemos algún tema tradicional, recordando un poquito quizás los primeros temas que hayas aprendido y también preguntarte un poco cuáles han sido tus referentes en el canto, ¿no? Cuando tú te plantas en un escenario o cuando alguien te dice, Fresia, puedes cantarte un huayno. ¿Quiénes son tus referentes en este rubro artístico? Yo siempre, he visto, he admirado y he crecido con la música de Juli Yanes, de Sila y Yanes, de Damaris también y de Saiwa. Ah, perfecto. Sí. Entonces, ¿qué temita podemos hacer ahora? ¿Cómo he de vivir sin ti? Que es un bonito huayno. Perfecto. Ok. Entonces, para las personas que están atentos y que son guitarristas, en este caso vamos a utilizar la tonalidad de La menor para poder acompañar este tema tan tradicional como de vivir sin ti en la voz de Fresia Jauregui. Adiós adorada prenda, adiós
placer y consuelo. Adiós, placer y consuelo. Adiós, adorada prenda. Adiós, placer y consuelo. Adiós, placer y consuelo. Al sol le robaste sus rayos y a la luna su esplendor. Al sol le robaste sus rayos y a la luna su esplendor. A las estrellas su encanto y a mi pobre el corazón, y a mi pobre el corazón. A las estrellas su encanto y a mi pobre el corazón, y a mi pobre el corazón. Porque el alma me robaste sin que nada te debiera. Porque el alma me robaste sin que nada te debiera. Adiós, adorada prenda. Adiós, placer y consuelo. Adiós, placer y consuelo. Adiós, adorada prenda. Adiós, placer y consuelo. Adiós, placer y consuelo. Ay, dura suerte, cómo no viene la muerte para un pobre como yo. Ay, dura suerte, cómo no viene la muerte para un pobre como yo. Kay haya kay pikapuchkayki, mana ñarikuy munasqayki, negra chayki, samba chayki, yana ñawi sunqu suwa. Kay haya kay pikapuchkayki, mana ñarikuy munasqayki, negra chayki, samba chayki, yana ñawi sunqu suwa.
Perfecto, Wow. todo un placer poder acompañar este tema tan tradicional, en este caso en la voz de nuestra querida amiga de Sucre, Fresia Jauregui. Fresia, entonces tus referentes han sido las hermanas Illanes. Illanes. Y en Ayacucho creo que esa referencia es muy constante, ¿no? Sí. Estuve hablando con muchas amigas cantantes también y casi siempre su referencia son las hermanas Illanes. Y también había otro dúo, me parece, que también ha sido muy trascendental, donde participaba Dolly Príncipe. Sí. ¿Cómo sí, se llamaba sí ese la dúo? conozco. Guaira. Guaira. Sí. Canciones también como Torcasitay, creo en Torcasitay, eso. sí, también la he Supongo que escuchado. también habrán sido de mucha referencia a personas como tú, de esa edad, que, bueno, van captando todo ese repertorio. Y Así ahora, es. aparte de la música, que es algo que has comenzado a hacer desde niña con tu padre, guitarrista, Así es. ¿a qué otras actividades te dedicas, aparte de cantar? Sí, soy estudiante, estoy estudiando prótesis dental y bueno, me falta poco para terminar ya también. Y fuera de eso, trabajo y bueno, es a lo que por el momento me dedico. Perfecto. ¿Y qué planes tienes, digamos, a futuro con respecto a tu canto, a tu propuesta? Sí, bueno, por el momento yo y más adelante espero poder grabar mi primer sencillo Ujú. y seguir con la música, trabajando y seguir con la música. Perfecto. Y digamos, ese primer disco tuyo, ¿qué temas podrían contener? ¿Qué sería ese primer volumen, crees? Bueno, la verdad yo quisiera grabar temas inéditos. Ujú. Sí, temas inéditos que todavía no se han grabado. Ya, y No digamos, muy conocidos. recopilar de autores que te puedan brindar los temas. Sí, por ejemplo, me gustan mucho las composiciones de Adolfo Carvajal, Ya. que es un coracoreño muy, muy conocido, y también de mi gran amigo, un guitarrista también que es Carlitos Linares, un De puquiano. Puquio, Sí, claro. sí. Claro que sí. Ah, qué bueno. Entonces estaremos atentos y por supuesto esta ventana de Ayacucho desde el estudio CDA estará muy gustoso de poder recibir esa propuesta tuya cuando ya se esté materializando. ¿Y qué te parece si nos cantamos otro temita de estos que tú frecuentas hacerlo cuando te dicen Fresia? Cántate algún repertorio. Claro ¿Cuál que podría sí. ser? Un temita que yo he escuchado a la gran Sila Illanes, Terco Corazón. Terco Corazón. Así es. Vamos a ver, me parece que lo podemos hacer quizás en sí. Ok. Bueno, para los amigos guitarristas que están viendo este programa, que van a ver este programa, cuando tenemos una voz como muy joven, muy aguda también, como es de nuestra querida Fresia, tenemos que utilizar algunas afinaciones especiales, temples andinos. En este caso estoy utilizando el temple arpa, donde la sexta cuerda ya está en diferente, como la sexta cuerda en re y la tercera cuerda en fa sostenido. Entonces de esta manera ya los acordes convencionales, ninguno de ellos nos va a poder servir. Tenemos que utilizar netamente la técnica del temple arpa. Desde que te fuiste mi corazón llora y terco no quiere ningún consuelo. Y yo ya le dije que no lo quieres, pero no entiende. Y yo ya le dije que no lo quieres, pero no entiende. Se está muriendo. Ya no hay remedio para tu regreso y mi corazón no lo comprende.
que al marcharte no te lo llevaste y ya no me obedece. Dice que es tuyo. Pobre mi corazón que latió dichoso, sangrante se quiebra, palpitando lamentos. Pobre mi corazón que latió dichoso, sangrante se quiebra, palpitando lamentos, gritando su muerte. Bueno, este repertorio es muy bonito, la verdad para mí también un tanto nuevo, pero me he sentido muy contento de poder acompañar en este caso la versión de nuestra querida Fresia Jáuregui. Fresia, cuéntanos un poquito, si no te hubieras dedicado al canto, ¿qué otras cosas te hubiera gustado hacer o en qué otras cosas crees que te podrías haber destacado? Yo creo que también en el baile. Okay. Sí, me gusta bailar bastante. Mucho. Sí. O sea, así como las danzas o bailes en general. En general. O sea, aparte de cantar, también... También me gusta bailar. ¿Y has hecho esas cosas cuando, por ejemplo, cantas los carnavales? ¿También lo puedes cantar bailando? ¿Bailando Sí, a la vez? claro que sí. Ah, perfecto, perfecto. Entonces ya sabemos que podemos contar con Fresia para también el baile. Y digamos, de estos compositores que has nombrado, algunos de ellos bastante jóvenes, ¿no? Como nuestro amigo de Puquio y de Cora Cora. De las composiciones que tú has escuchado desde niña, ¿cuáles han sido quizás las que te han marcado y que tú digas, este tema no lo cantan mucho, pero a mí me parece muy trascendental? Sí, la verdad a mí me gusta un tema de Adolfo Carvajal, muy, muy bonito, Cerquita del Cielo, que yo lo escuché en el maestro Víctor Angulo. Claro, los amigos de Cotahuasi, Víctor Angulo, claro. Sí, me gustó mucho esa canción. Perfecto, ¿la puedes cantar un poquito, aunque sea a capela para nosotros? Sí. A ver. Voy a llevarte, cariño, a un lugar cerquita del cielo, a mi tierra linda. Voy a robarte 1000 besos y ya lo verás, cómo canta el río, cómo ríen los cerros. Es un pequeñito. Perfecto, muy bonito, muy bonita composición. Y entonces, bueno, nos hemos sentido muy contentos de tenerte en este programa que se está viendo por diferentes plataformas, pero sobre todo trata de rescatar los testimonios de jóvenes como tú, que puedan también ser el ejemplo de otros jóvenes que quieren dedicarse quizás al canto. Quizás dicen, ay, pero si voy a ser cantante, de repente solo puedo ser cantante o puedo trabajar en otra actividad. Bueno, el testimonio de Fresia nos da la certeza de que así como de repente te gusta el arte, te gusta el canto, el baile o te gusta la guitarra, a la vez también puedes estudiar una profesión y puedes salir adelante en diferentes aspectos de tu vida, ¿no? Claro que sí. ¿Qué consejo le darías a las niñas que de repente te van a ver, te están viendo y quisieran de repente dedicarse a la música? A tu experiencia, ¿qué le podrías decir? Sí, que sigan sus sueños y que hagan lo que más les apasiona. Que como yo, por ejemplo, desde muy niña a mí me gusta mucho cantar y quizás lo he dejado un tiempo porque me vine y me alejé de mis amigos, de todas las personas que me han inculcado de repente en la música, en el arte. No, pero que sigan cantando, que persigan sus sueños. Perfecto. Entonces, nuevamente muchas gracias a Ayacucho desde el estudio CDA, a toda la directiva del Club Departamental Ayacucho y por supuesto, ¿con qué temita nos podemos despedir? Con Manahuayuna. Manahuayuna. Así es. Perfecto.
ñuqallaykaman silvaristin ripukunaypaq yapasa chapa purullanta kurkuyta chispa muchaykunaypaq allpata altunman ojaristin ñuqallay wakcha pasakunayta hamrumi sunqukuyanaytaqa mayullachum ñuqallaykayman qaparistin ripukunaypaq ay muyuristin pasakunaypaq kichka pasacha pasapillanta mayñastin ay muchallastin mana muchanaytaqa mana waylunaytaqa Soy la piedra dentro del río, ave que vive entre espinas, porque no encuentro alegría y dentro del agua me consumo, porque no encuentro árbol frondoso, entre tunales lloro mis penas. Kichka pachaupillampi Waira chayapa pukuy chayam siñuqallaypa muchaynija paloma chapa sunqu chayam miñuqallaypa sunqu chayja ñuqallaypa sunqu chayja